felicitar a la mayoría, felicitar a los profesores de nuestras cátedras por la impresionante cantidad de trabajo, participaciones en foros, conferencias a lo largo del año 2020. Verdaderamente me produjo inmensa satisfacción ver la inmensa capacidad de trabajo que tiene nuestra gente. Y se los agradezco y le transmito también esa palabra de estímulo a todos los demás, a todos los que participan en este trabajo, para continuar por ese camino. Esa es la dirección, ese es el paso que tenemos que marcarle a todos y a nosotros mismos. Gracias por esa recopilación, a la profesora Diseño, y gracias por supuesto a todos los que escribieron, entre los cuales un personaje muy importante, siempre también allí al frente, la profesora Amador. Gracias a ustedes. Tiene la palabra. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Agradecemos desde luego el espacio que nos da la maestría para conversar estos temas del derecho internacional privado vivo, que es el Profesora, que vemos en... no Profe, tiene... Bueno, prendí la cámara, estoy mejorando. Les estaba dando las gracias a la maestría por darnos este espacio para ver cómo se ve el derecho internacional privado en la vida real y cómo lo aplican los tribunales. Nosotros siempre queremos destacar, digamos, las bondades del sistema de derecho internacional privado venezolano como un ejemplo que de hecho ha sido seguido en el derecho comparado, pero vamos a verle el lado no tan bueno con lo que hacen los tribunales con nuestras normas. Y para no hacerlo tan aburrido, voy a empezar a compartir pantalla para que veamos una presentación que hemos preparado al efecto, si el sistema me lo permite. Ya va. ¿Vemos la presentación? Sí se ve, profesor. Listo. Bueno, con José Antonio decidimos seleccionar algunos temas relativos a la eficacia de sentencias extranjeras en Venezuela, y para ello hemos seleccionado algunos aspectos muy puntuales. Se trata de un tema bastante amplio y sobre el cual podríamos estar hablando horas y horas sin parar, y por eso hemos elegido como las cuestiones que puedan resultar un poco más problemáticas en relación con este punto. Hemos seleccionado algunas sentencias en ese sentido, y antes de mirar esas sentencias que hemos seleccionado queríamos tratar un par de puntos previos que tienen que ver, por un lado, con la errática aplicación o inaplicación de la Convención de Montevideo sobre eficacia extraterritorial de laudos y sentencias arbitrales extranjeras, y la determinación de si existe un derecho al reconocimiento de la sentencia extranjera. En primer lugar, y esto ya digamos que lo hemos incluso conversado en estos espacios, como el 27 de abril de 2017, Maduro decidió denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos y retirar a Venezuela de la OEA. Eso tuvo consecuencias desde el punto de vista de la codificación, y de hecho en una carta del 27 de abril de 2019 la Cancillería expresamente dijo que como consecuencia de ese retiro de Venezuela de la OEA, todos los instrumentos emanados de ese organismo internacional pues quedarían sin efecto jurídico para Venezuela. La primera consecuencia en el derecho internacional privado venezolano la vimos en una sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de mayo de 2019, en la que expresamente se dijo, al conocer de un exequatur de una sentencia ecuatoriana, que en vista de la denuncia de la Carta de la OEA, pues esa convención, o la convención específicamente de Montevideo, pues resultaba inaplicable en Venezuela, y conoció del exequatur aplicando las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esto desde luego nos alarmó a todos y empezamos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar ahora con todas las convenciones interamericanas? Porque tengamos en cuenta que no solo es que están vigentes en Venezuela, sino que la delegación venezolana, eh, fundamentalmente encabezada por los profesores Gonzalo Parra Aranguren y Tatiana Meckelt, pues tuvieron mucho que ver con el contenido de las propias convenciones. Para Venezuela esto era un tema muy importante. Y ahora a partir de esa sentencia, pues entonces parecía que todo había terminado así de manera tan sencilla. Sin embargo, cuando
uno empieza a ver cómo va evolucionando la jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Justicia, entonces nos damos cuenta que realmente no hay mucha idea de cómo funciona el asunto. Por ejemplo, una decisión del 5 de diciembre de 2019, en donde se conoció el exequatur, una sentencia mexicana de divorcio, simplemente la Corte dijo, pues el Tribunal Supremo, perdón, dijo, como no hay tratado con México, pues entonces vamos a aplicar las normas internas venezolanas. Claro, se trataba de una sentencia en materia de familia. México, cuando ratificó la Convención de Montevideo, se hizo una reserva en el sentido de no aplicar esa convención, sino a temas que tuvieran que ver con cuestiones patrimoniales, de manera que las de familia no estarían allí. Y ojo, el Tribunal Supremo en Venezuela lo ha dicho claramente en algunas decisiones provenientes de México, y ya vamos a ver incluso algunas de las que vamos a citar aquí hacen esa salvedad. En la última sentencia de exequatur que ha salido de la Sala de Casación Civil en diciembre de 2020, pasa lo mismo frente a una sentencia con México. Simplemente se dice, como no hay tratado con México, pues aplicamos la ley de derecho internacional privado venezolano. Entonces uno lo que puede pensar de todo esto, más allá de acusar de cierta ignorancia en relación con cómo funcionan los tratados internacionales, es que no hay realmente un móvil político en función de la salida de Venezuela de la OEA, sino que, al menos es lo que me parece, es más ignorancia que otra cosa, que no saber cómo funciona el sistema, el no meterse tan sencillo como en la página web de la OEA chequear si el estado del cual proviene la sentencia pues es parte o no en la Convención de Montevideo, o peor aún, buscar sentencias anteriores, porque ha habido casos de correcta aplicación, casos en los cuales se dice México es parte de la Convención de Montevideo, pero se reservó su aplicación a temas patrimoniales. De manera que esto es un tema que hay que, digamos, hacer más bien un llamado de atención al respeto a la aplicación de los tratados internacionales, entendiendo que la salida de Venezuela de la OEA, además, siendo que la OEA no es un organismo de integración como ocurrió con la Comunidad Andina de Naciones, que al salir de la comunidad, pues sí, perdían efecto las decisiones de los órganos competentes de la comunidad, pero no es el caso de la OEA. La OEA funciona de manera totalmente diferente en cuanto a estas conferencias interamericanas especializadas de derecho internacional privado como foros de codificación. Entonces, en este punto es un llamado de atención a revisar cuándo están efectivamente vigentes los tratados y cuándo tienen aplicación esos tratados internacionales. Y le doy la palabra ahora a José Antonio. Gracias, profesora. Pasando ahora a lo relativo al derecho al reconocimiento, cuando nosotros evaluamos el contenido del derecho procesal civil internacional, nosotros vemos que todas y cada una de las áreas que lo integran están tocadas por el derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en nuestro artículo 26 de la Constitución, es un derecho complejo, en el sentido de que incluye a su vez una serie de subderechos, si lo queremos llamar de esa manera, que pueden tocar cada una de las secciones en las que se divide esta parte del derecho internacional privado. Por ejemplo, ahí podemos tener el derecho de acceso a la justicia, que puede tocar lo relativo a la jurisdicción, lo relativo al tratamiento del litigante foráneo. Podemos tener el derecho a la decisión motivada en derecho, que toca lo relativo al tratamiento procesal del derecho extranjero, y además tenemos un derecho que también es bastante importante, que es el derecho a la efectividad de la decisión, en donde se puede incluir lo relativo al reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras. De igual forma, nosotros vemos que en la doctrina del derecho procesal civil internacional se ha indicado específicamente por los autores Virgo Soriano y García Martín Alférez que en los casos de derecho internacional privado se pueden dar una tutela judicial efectiva por dos vías. Una tutela judicial por reconocimiento, por declaración, perdón, en donde el tribunal que ha asumido jurisdicción para conocerle el caso dicta una sentencia y declara un derecho a favor de alguna de las partes o constituye una nueva situación jurídica o la extingue, o puede también haber una declaración, una tutela por reconocimiento, en el sentido de que ya un tribunal extranjero dictó una sentencia con carácter de cosa juzgada y ahora otro Estado, en sede de reconocimiento, va a encargarse de darle eficacia dentro del territorio para que se pueda proceder a su ejecución.
Y esto es importante porque incluso ha sido reconocido, al menos de forma no totalmente explicada por la jurisprudencia, pero al menos se tiene de una forma algo consciente. Por ejemplo, la sentencia de la Sala Constitucional número 833 del 13 de julio de 2015, el caso Jerome Pujol, trató una acción de amparo que fue interpuesta contra una sentencia de un juzgado superior en materia de protección que había declarado sin lugar una solicitud de reconocimiento de una sentencia francesa de divorcio. En su momento, el Tribunal Superior de Lobna negó ese exequatur por el hecho de que el divorcio había sido dictado en virtud de una solicitud por mutuo consentimiento de los cónyuges. Entonces, el argumento por el cual el Tribunal Superior decidió negar el exequatur era que esa causal no estaba prevista en nuestro ordenamiento y que por ende se entendía violado el orden público. Al momento de analizar el fondo de la acción de amparo, luego de establecer todo el tránsito procesal, la Sala Constitucional indicó en primer lugar algo que ya había sido previamente admitido por una jurisprudencia, de que las causales de divorcio en materia de exequatur se tienen que evaluar no que entren taxativamente en las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil, sino que en ciertos casos se puede hacer un paralelismo en cuanto a otras causales previstas en el extranjero, y que en este caso de la solicitud por mutuo consentimiento se podía hacer un paralelismo con la establecida en el artículo 185A. Como sabemos, esto ya actualmente incluso se ha empleado en mayor medida por otra sentencia de la Sala Constitucional que ha indicado que básicamente ya las causales de divorcio no son taxativas y que incluso se admite las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento. Pero además, luego de establecer esto y de indicar que el juicio del Tribunal Superior fue errado, la Sala Constitucional hace dos aseveraciones que son bastante importantes para nuestro sistema. En primer lugar, que el Tribunal Superior había violado el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de los cónyuges, al negársele el reconocimiento a su nuevo estado civil de divorciados ahora, y que además se había violado el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva en todas las áreas del derecho procesal civil internacional debe estar presente, incluso en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Y esto además lo hemos reflejado en el ámbito interamericano por los principios ASADIR en el acceso transnacional a la justicia, que se encargan de desarrollar en buena medida cómo este derecho toca todas las áreas de esta parte del derecho internacional privado. Profesora, si quiere, nos puede comentar algo con respecto al efecto probatorio y al efecto de la cosa juzgada. Sí, una pregunta que nos formulamos viendo algunas de las decisiones del Tribunal Supremo es hasta dónde puede llegar el efecto probatorio y desde qué punto empieza el efecto de cosa juzgada. Desde el punto de vista teórico, digamos que esto ha sido algo que en Venezuela se ha discutido desde los escritos de Sánchez Cobiza y las respuestas de Luis Loreto y lo que fue la actuación de la Corte Federal y de Casación en su momento, que al final desembocaron en las disposiciones del 850 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de no dejar pasar ningún efecto sin exequatur, un poco para no entrar a ver cuál es cuál, pero con la Ley de Derecho Internacional Privado este problema vuelve a plantearse. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con una sentencia cuando digo que sirve para, para desplegar un efecto probatorio? ¿Qué es exactamente lo que puedo probar? ¿Y en qué punto empiezo a usar la sentencia más bien para hacer que despliegue su efecto como una decisión que ha causado cosas juzgadas? Y pensar, por ejemplo, en probar cuestiones, y esto lo ha admitido incluso el Tribunal Supremo, probar cuestiones como el domicilio de las partes, la autoridad que dictó la sentencia, quiénes fueron las partes en el proceso en un momento determinado, pues estaría en el primer rubro, pero en cambio ya
por ejemplo, parar un proceso porque esa causa ya ha sido juzgada por un tribunal extranjero, supone entonces que la sentencia empiece a desplegar ese efecto de cosas juzgadas justamente. Pero vamos a ver a través de una decisión de la Sala de Casación Civil cómo ha sido esta distinción o dónde han puesto el punto de separación entre el efecto probatorio de la sentencia extranjera y el efecto de cosas juzgadas. Sí, en efecto, la Sala de Casación Civil en la sentencia 740 del 15 de noviembre de 2017, y el caso Mayra Barrueta contra Bruce Pestano, conoció un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de un juzgado superior de Nueva Esparta en el contexto de una acción mero declarativa de concubinato. Allí, ¿qué se estaba discutiendo? Se estaba discutiendo la legalidad de ese concubinato en virtud de que para el ordenamiento jurídico venezolano uno de los integrantes de ese concubinato estaba todavía con estado civil de casado, pero él había obtenido una sentencia de divorcio en el extranjero. Entonces, varias de las denuncias por infracción de ley que conoció la Sala de Casación Civil versaron sobre esta interacción entre el artículo 53 y el artículo 55, que recordemos, 53 plantea los requisitos de eficacia, 55 plantea la necesidad del exequatur para la ejecución, y si era necesario, entonces, obtener el exequatur para reconocer la validez de ese concubinato en ese caso en concreto. Y además ahí entró en juego el artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que también toca un poco el derecho aplicable a la prueba en nuestra materia. Aquí, si bien la Sala de Casación Civil hizo una aseveración correcta, en el sentido de que para el efecto probatorio no es necesario que se reconozca o que se evalúen los requisitos de eficacia establecidos en el artículo 53, sino que simplemente se cumplan con la validez documental de la sentencia, en el sentido de que esté apostillado legalizada, se encuentre o haya sido emitida una copia certificada por la autoridad competente del Estado sentenciador y que se encuentre traducida al idioma castellano, confundió un poco los efectos de la sentencia en el sentido que estaba explicando la profesora Madrid. ¿Por qué? Porque al juicio de la Sala de Casación Civil, el tomar a la persona como divorciada, es decir, a ese nuevo estado civil de divorciado, podía formar parte del efecto probatorio. Y nosotros creemos al menos que ahí ese efecto no cabe, porque ya ahí se está hablando de una nueva constitución de un Estado civil. Se está reconociendo que ya fue decidido con carácter de curso juzgado un procedimiento de divorcio en el extranjero. Esto no quiere decir que sea necesario en ese caso un exequatur, pero al menos sí debe ser necesaria la evaluación de los requisitos de eficacia establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque de otra forma estaríamos entonces incluyendo todo lo que puede ser cosa juzgada o todo lo que puede ser efectos materiales de las sentencias extranjeras, en el sentido de constituir nuevas relaciones jurídicas o nuevos estados civiles dentro del efecto probatorio, extrayendo todo lo relativo a la eficacia extraterritorial de sentencias establecidas en los artículos 53 y 55. Y esta confusión en materia de efectos de la sentencia se ha presentado también en otros casos, especialmente cuando se evalúa si es posible en Venezuela interponer o no la excepción de cosas juzgadas internacional, que de eso nos va a conversar un poco la profesora Madrid. Sí, en efecto, una de las grandes preguntas que plantea la ley, ni siquiera de las grandes preguntas, porque creo que ahí está claro después de todas las discusiones que, como les decía hace un rato, terminaron en el contenido del 850 del Código de Procedimiento Civil, y es que la ley en el artículo 53 exige el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la norma para el reconocimiento de los efectos, sin decir cuáles, pero luego en el 55 sí que se refiere al exequatur para que se pueda ejecutar la sentencia en Venezuela. En una decisión, que no es una decisión de exequatur, de hecho, sino que es un recurso de regulación de jurisdicción decidido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo en el 28 de noviembre de 2006, en el caso Russell Morris contra Claire Hodgson. Aquí
se interpuso una demanda de divorcio en Venezuela y el demandado, la demandada, interpuso la falta de jurisdicción porque ya había una sentencia dictada por un tribunal inglés y por lo tanto debía terminar el proceso en Venezuela. Y yo aquí haría digamos, un primer comentario porque yo siempre he pensado que cuando se trata de parar un proceso porque ya ha sido previamente conocido y decidido por otro tribunal, sea venezolano o extranjero, yo creo que debería proceder la cuestión previa de cosa juzgada y no la cuestión previa de falta de jurisdicción. Pero en fin, aquí se plantea como una falta de jurisdicción y la Sala Político-Administrativa, luego de aplicar el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, reconocer que no hay tratados internacionales que vinculen a Venezuela con el sistema inglés en esta materia, va a la Ley de Derecho Internacional Privado, se encuentra con que la Ley de Derecho Internacional Privado no regula la excepción de cosa juzgada y empieza a hacer un análisis sobre por qué reconocer esta excepción en el marco del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. Primero, cómo darle fundamento jurídico y luego cómo pasamos al reconocimiento de ese efecto que produciría la sentencia extranjera. Y cuando se está buscando el fundamento que debe tener, digamos, la excepción de cosa juzgada para prosperar en el sistema venezolano, la sala expone digamos, cuatro razones en las que ella encuentra que debería proceder esta excepción en nuestro sistema. La primera de ellas, curiosamente, es el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que se refiere al reconocimiento de las situaciones jurídicas válidamente creadas, porque la sentencia o la sala entiende que una sentencia extranjera es una situación jurídica creada de conformidad con un derecho extranjero. Un poco siguiendo la tendencia que se ha aplicado en relación con la revisión del orden público fundamentado justamente en esta norma. Pero se hace una interpretación bastante particular y que yo creo que es común y la vemos la vamos a ver en otras decisiones, que entiende que entre las excepciones del artículo 5 junto al orden público y a el no cumplimiento de los objetivos de las normas venezolanas de conflicto está el arrebatar jurisdicción exclusiva a Venezuela sobre la materia. Como la norma se refiere a competencia, pues eso ha sido entendido como jurisdicción. El tribunal entiende que siempre que no se trata de jurisdicción exclusiva, pues sobre la base del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado procedería la cosa juzgada. El segundo argumento, que es el que en mi opinión tiene más peso, es la consideración del artículo 396 del Código Bustamante, que consagra esta excepción a nivel internacional. El juzgador aquí se debate entre si entender que se trata de una aplicación analógica, aunque al principio la descartó, o si se trata de un principio de derecho internacional privado generalmente aceptado, porque le da como esa doble calificación sin distinguir muy claramente entre las dos situaciones. Si uno ve el sistema, pues estaríamos hablando indudablemente de un principio de derecho internacional privado generalmente aceptado, o al menos así lo veo yo. En tercer lugar, la sala se refiere a una razón de hermenéutica jurídica que obliga al juez a aceptar la cosa juzgada, puesto que si el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado da cabida a la litispendencia internacional, ¿por qué dejar fuera la cosa juzgada? ¿Cómo tiene más peso para excepcionar la jurisdicción de los tribunales venezolanos un proceso pendiente más que una sentencia ya definitivamente firme? Entonces casi como que si el que acepta lo más acepta lo menos, pues entonces si puedo parar un proceso en Venezuela por litispendencia, pues con mayor razón lo puedo parar por temas relativos a la cosa juzgada, siendo que el objetivo de todo proceso es terminar con una sentencia. Y el cuarto argumento que esgrime la sala para la aceptación de la excepción es justamente la mención a la cosa juzgada que se encuentra en el ordinal sexto del artículo 53 como requisito para la eficacia de sentencias. Entonces él dice, no cabe duda de que en Venezuela procede esta excepción. Entonces ahora vamos a ver cómo hago para que esa excepción despliegue sus efectos en Venezuela. Y entonces todo lo bueno que hizo en la primera parte, que uno puede estar o no de acuerdo, pero la segunda parte es peor, porque primero, digamos que la sala hace como un análisis dual. En primer lugar, se centra en que en Venezuela se acepta el principio de jurisdicción concurrente, y sí, como título es así, correcto, pero cuando uno va al análisis de lo que entiende el tribunal, pues termina aceptando que el hecho de que cada estado delimite su propia jurisdicción solo con los límites del derecho internacional público,
que excepcionalmente cada estado puede decir, en estos casos únicamente conozco yo estableciendo supuestos de jurisdicción exclusiva, eh, el, la sala termina concluyendo que hay un deber internacional de ejercer la jurisdicción de manera razonable. Y esto suena muy bien. El problema es que luego de entender que es perfectamente posible que dos estados puedan ejercer jurisdicción, afirma que Venezuela debe dar preponderancia a la jurisdicción extranjera y no me queda, la verdad de la sentencia, muy claro el por qué debería dar esa preponderancia, porque sí, está bien, Venezuela cuando se trata de casos de jurisdicción concurrente debe ceder, pero debe ceder por una razón. Si hay litis pendencias porque el Estado extranjero lo citó primero, por ejemplo. Pero no es así como que por temas de justicia material, dice la sala, Venezuela debe ceder su jurisdicción al Estado extranjero cuando se trata de jurisdicción concurrente. Y fíjense que en alguna parte de la sentencia dice textualmente, y me permito citar, que en este contexto de afirmación de la jurisdicción venezolana, ella debe ser declarada cuando la ley venezolana reclame exclusividad para el conocimiento de la controversia y cuando existan motivos de fuerza para su afirmación, verbigracia, razones de orden público. Tal vez un poco interpretando estos motivos de peso a los que se refería Sánchez Cobiza, pero no lo hace de la manera más clara. Si la jurisdicción no es exclusiva, dice la sala, la jurisdicción venezolana debe ceder ante la jurisdicción extranjera. Y la parte, digamos, la guinda de este pastel es cuando nos dice, ajá, hay cosas juzgadas, perfecto, hay jurisdicciones concurrentes, es posible que venga una sentencia extranjera. ¿Cómo la reconozco? Uno empieza esperanzadoramente a leer la sentencia cuando el juzgador dice, bueno, la ley de derecho internacional privado cambia el sistema del CPC que no permitía que la sentencia desplegase ningún efecto, ni como cosa juzgada, ni para ser ejecutada, ni como medio de prueba, sin el exequatur. La ley lo cambia. El artículo 53 se refiere simplemente a efectos, el artículo 55 exige exequatur para la ejecución únicamente, pero esto está perfectamente bien explicado, pero la sentencia cierra diciendo que conforme a la legislación vigente es forzoso que a través del procedimiento de exequatur se le haya dado el pase a la sentencia extranjera para que produzca en nuestra república los efectos de la cosa juzgada y tenga en consecuencia fuerza ejecutoria. En caso contrario, únicamente podrá tener un efecto probatorio documental, es decir, como documento público que es, la sentencia podrá desplegar sus efectos, pero nada más. De manera entonces que en principio para la cosa juzgada se requeriría el exequatur. Pero la sentencia va más allá y se pone aún más creativa porque expone tres posibles situaciones de lo que puede hacer una sentencia extranjera en un proceso en Venezuela cuando se alega la cosa juzgada. Porque esas tres situaciones dependen del exequatur. Entonces dice, puede ocurrir que la sentencia extranjera haya sido sometida al procedimiento de exequatur, caso en el cual se reconoce la cosa juzgada para el proceso en Venezuela, se acabó. Es posible que haya un exequatur en curso, ¿ok? Entonces, se para el proceso en Venezuela porque ante la autoridad competente, pensemos la competencia general ante la Sala de Casación Civil, está el exequatur de la decisión. Entonces, en ese caso, operaría una cuestión prejudicial, se suspende el proceso hasta que se decida el procedimiento de exequatur. Y la última parte es que no haya exequatur. Si no hay exequatur, no hay nada que reconocer. La sentencia no despliega el efecto de cosa juzgada en Venezuela, con lo cual, en este caso específico, dice la sala, no habiendo probado las partes que hay un procedimiento de exequatur, aunque sea en curso, pues entonces no se reconoce la sentencia extranjera, se declara la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer del juicio de divorcio, ignorándose totalmente la decisión extranjera, cuando, al menos de lo que uno puede leer del artículo 55, solo si se requiriese ejecución, debería irse exequatur y no para reconocer el efecto de cosa juzgada y menos para evitar la repetición de juicios que pueden resultar incluso en sentencias contradictorias entre sí. Estas, digamos, opiniones un poco erráticas de la sala también las vemos en materia de jurisdicción indirecta, donde el análisis ha sido bastante particular. ¿Okay? Recordemos que el requisito de jurisdicción indirecta es un requisito que
Primero, en Venezuela no existía antes de la ley en papel, aunque el tribunal, la entonces Corte Suprema de Justicia siempre lo revisaba antes de ver los del 851 del Código de Procedimiento Civil. Y hoy día la tendencia, después de esa discusión entre reviso la jurisdicción conforme a los criterios del sentenciador o reviso la jurisdicción conforme a mis criterios, pues hoy día la tendencia es a revisar lo menos posible y solo descartar por requisito de jurisdicción indirecta aquellos casos en los cuales el tribunal extranjero haya asumido jurisdicción por un criterio que pueda resultar exorbitante. Pero en general, si se prueba una mínima conexión de ese Estado con el proceso, pues la tendencia es a que no se obstaculice por temas de jurisdicción indirecta. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo ha tratado el Tribunal Supremo en la práctica este requisito. Adelante, José Antonio. Sí, en efecto, como indica la profesora Madrid, con la Ley de Derecho Internacional Privado, además de que se retoma el requisito de jurisdicción indirecta que estaba desde el Código de Procedimiento Civil de 1873 hasta el de 1916, desapareciendo en el Código de 1987, ocurre algo que no había ocurrido antes en nuestro sistema de derecho internacional privado, y es que se establece exactamente el parámetro a través del cual debería evaluarse este requisito de eficacia de las sentencias extranjeras, indicándose que debe evaluarse la jurisdicción del tribunal sentenciador conforme a los principios consagrados en el capítulo 9 de esta ley. Pero ¿cuál ha sido el análisis que ha hecho tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Político-Administrativa como la Sala de Casación Social, las tres que son competentes en materia de exequatur hasta la fecha? Simplemente se fijan en tomar los criterios positivos de jurisdicción establecidos en los artículos 39, 40, 41 y 42, en donde, por ejemplo, si se evalúa lo relativo al domicilio del demandado, con base al artículo 39 se toma la noción de domicilio del artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y como la mayoría de las decisiones en materia de exequatur dictadas en Venezuela tocan o aspectos de familia o son sentencias de divorcio, ha habido muchas sentencias que han tocado el criterio del paralelismo. Y entonces aquí pasa algo bastante curioso, porque en vez de hacer lo que indica la profesora Madrid, de simplemente ver cuál ha sido el criterio que ha asumido el tribunal sentenciador, ver si hay una conexión mínima y en caso afirmativo admitir que se ha cumplido el requisito, o en caso negativo indicar lo propio, se fija en establecer si hay aplicación del derecho venezolano conforme a una norma venezolana de conflicto. Aquí ha sido especialmente aplicado el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, con el requisito del año del domicilio establecido en el aparte único de esa norma, y además haciendo uso a su vez de la noción de domicilio del artículo 11, o en el caso de cuando esté involucrado el domicilio de la cónyuge, el artículo 12, que habla del domicilio de la mujer casada. Y esto es una forma de análisis que no es la más correcta. ¿Por qué? Porque se está imponiendo una serie de requisitos a una jurisdicción que no está conectada con esta norma de la Ley de Derecho Internacional Privado. Aquí lo ideal, si nosotros vemos las normas de jurisdicción establecidas en el capítulo 9 de nuestra ley, nosotros vemos que hay como mínimo dos principios consagrados. El principio de jurisdicción concurrente, que nos lleva a admitir que pueden haber otros criterios que pueden llevar a otros tribunales distintos a los venezolanos a tener jurisdicción sobre un caso de derecho internacional privado, y además está consagrado el principio de proximidad razonable, porque la mayoría, por no decir casi todos los criterios de jurisdicción establecidos en nuestra ley se plantean en el sentido de que hay una mínima conexión entre el litigio y el foro venezolano. Entonces ahí lo ideal sería que los tribunales venezolanos estableciesen en su análisis, primero que tomasen en cuenta cuál ha sido el análisis que ha hecho el tribunal sentenciador para asumir jurisdicción. Luego comparar eso con estos principios.
pero eso no ha ocurrido en la práctica. Lo más que ha ocurrido, y eso pasó al inicio de la jurisprudencia cuando recién salió, o entró en vigencia, mejor dicho, la Ley de Derecho Internacional Privado, indicar que en este caso el Tribunal Sentenciador había asumido jurisdicción conforme a los principios de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero en ningún momento el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido cuáles son estos principios ni ha cumplido con este análisis. Y si nosotros vemos, si el análisis del Tribunal Supremo de Justicia se lleva a un extremo, podemos llegar incluso a ver casos, cosas que no ha ocurrido, pero si se sigue esa misma línea de pensamiento, puede ocurrir de que si no se cumple con alguno de los criterios establecidos en el capítulo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se llega a la afirmación de que el Tribunal Sentenciador extranjero no tenía jurisdicción, cuando lo correcto en ese caso es ver si el criterio por el cual se asumió jurisdicción era planteaba una conexión suficiente para la misma y que por ende no se estaba ante un criterio de jurisdicción exorbitante. Pero de nuevo ese no ha sido el análisis que ha tenido la jurisprudencia, y esto creo que se debe a que simplemente se ha seguido la línea que se había tomado con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil desde 1916, de tomar como parámetro los criterios de jurisdicción establecidos en nuestra ley a falta de indicación contraria del Código de Procedimiento, porque en ese entonces el requisito simplemente indicaba que se asumiese que el tribunal sentenciador fuese internacionalmente competente, pero no se indicaba con respecto a qué se debía evaluar esa competencia. Entonces aquí lo que simplemente ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia es seguir una misma línea jurisprudencial sin poner atención a un criterio y a un requisito establecido en el artículo 53 que puede darle una mayor flexibilidad en el análisis y puede permitirle incluso evaluar cuándo ha habido una jurisdicción exorbitante o no por parte del tribunal sentenciador que le pueda llevar a garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la justicia de las partes involucradas en ese caso. Algo que también ha ocurrido dentro de la jurisprudencia es la confusión que ha habido entre la jurisdicción exclusiva cuando se trata de bienes individualmente considerados y cuando se trata de universalidad. Eso nos va a hablar un poco la profesora Madrid. En efecto, hay, digamos, cuando para las universalidades de bienes, tanto desde el punto de vista de la jurisdicción como desde el punto de vista del derecho aplicable, se elige el factor que determinará una y otro, pues se piensa en la universalidad como un todo indivisible, de manera que en el caso, por ejemplo, de la jurisdicción, conozca un solo tribunal, a pesar de que haya bienes ubicados en más de un estado, porque digamos, la propia naturaleza de lo que es una universalidad, pues así lo exigiría. Sin embargo, este criterio de la jurisdicción exclusiva, referido a los derechos reales sobre inmuebles ubicados en un territorio determinado y que básicamente se explica solo por razones medievales e históricas de la importancia de la tierra en un momento determinado, pues se refleja un poco en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente de manera errada, en mi opinión, cuando se trata de universalidades de bienes. Y entonces tenemos tres ejemplos acá que hemos seleccionado de situaciones en las cuales se han concedido reconocimientos parciales a sentencias de divorcio que tienen también que ver con la disolución de las comunidades gananciales, justamente por haber bienes inmuebles ubicados en Venezuela. Pero se ha hecho por vías diferentes, unas mejores que otras, o mejor dicho, unas peores que otras. Por ejemplo, en la primera decisión, que es del 3 de abril de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el caso Arlet Garay contra Douglas Bagueto, se trata de una sentencia de divorcio dictada en el estado de Florida que incluía la orden de vender un inmueble que estaba ubicado en Venezuela y repartir 50 y 50 a cada una de las partes. La sentencia empieza su análisis de los requisitos de ley y cuando llega al tercer ordinal del artículo 53, pues la sentencia dice que se evidencia que hay un bien inmueble ubicado en Venezuela
Y la peor parte es que de conformidad con los artículos 10 y 2 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de inmuebles ubicados en Venezuela y eso impediría el pase de la sentencia. ¿Por qué se refiere al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil? Error doble. Uno, en realidad se está refiriendo al artículo 10 del Código Civil. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una norma sobre derecho aplicable que no tiene nada que ver con este asunto. ¿Por qué se refiere al artículo 2 del Código de Procedimiento Civil? Creo que no lo sé. Quizá el juez tampoco, porque ya está vigente la Ley de Derecho Internacional Privado y en todo caso lo que habría que haber traído allí es el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que tampoco le servía para mucho, porque en realidad su fundamento era el propio ordinal tercero del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, si era ese el camino al cual él quería dirigirse, confunde jurisdicción exclusiva con jurisdicción inderogable. Entonces, eh, con la cita del artículo del derogado artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, y la sentencia en algún momento dice que no puede derogarse convencionalmente la jurisdicción venezolana a favor de una jurisdicción extranjera cuando se trata de controversias sobre derechos reales sobre inmuebles ubicados en el país, de manera que las controversias que puedan surgir respecto del inmueble en cuestión corresponden única y exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales venezolanos, y allí la confusión entre jurisdicción inderogable y jurisdicción exclusiva, y por lo tanto concede una eficacia parcial, deja pasar el divorcio, pero esta parte queda fuera. La segunda sentencia es del 29 de mayo del 2018, ya es la Sala de Casación Civil quien conoce de esta sentencia de divorcio dictada por un tribunal de Nueva Jersey, y en la cual se declara la disolución del vínculo conyugal y se reconoce un acuerdo entre las partes en el cual deciden que bien que se encuentra ubicado en Venezuela, que es una parcela, sea vendido y sea adjudicado a cada parte el 50% del resultado de la venta. Es decir, la sentencia extranjera lo que hizo fue homologar ese acuerdo de las partes. Aquí la sala pues trae una sentencia que había previamente dictado el 19 de noviembre de 2008 en un caso similar, y asumió la tesis de ese caso, que dice algo así como que esa operación que se hace o esa decisión que toman las partes con respecto a los derechos reales sobre un bien inmueble ubicado en Venezuela, tratándose de un tema de jurisdicción exclusiva que corresponde únicamente a los tribunales venezolanos, pues solo tiene efecto entre las partes y no efecto frente a terceros, con lo cual, pues tampoco se reconoce ese acuerdo en Venezuela y la operación que sobre ese acuerdo hizo la sentencia extranjera, y de nuevo, sobre la base del artículo 53 ordinal tercero, se concede eficacia parcial a la sentencia extranjera y la parte relativa a los bienes pues queda fuera. La tercera decisión del 11 de noviembre de 2019 es también un caso de exequatur de una sentencia, esta vez dictada en Massachusetts, en Estados Unidos, una sentencia de divorcio en la cual también se pronuncia sobre algunas situaciones en relación con las hijas nacidas dentro del matrimonio, pero el juez o la sala de casación civil en este caso, de casación social, perdón, de manera muy sumaria, dice, hay un apartamento o dos apartamentos en Caracas, un terreno también ubicado en Venezuela, y un tercer apartamento ubicado en Caracas, hay bienes inmuebles ubicados en Venezuela, artículo 53.3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, eficacia parcial, reconozco el divorcio y las demás disposiciones en relación con las hijas menores, pero la disposición sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela no pasa. Y esta es una práctica que viene incluso desde antes de la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, desconociendo que se trata de una universalidad en definitivas cuentas, y simplemente aquí yo dejaría un planteamiento que es al menos como yo veo las cosas. La jurisdicción exclusiva no funciona en el caso de universalidades de bienes, y eso tiene que estar claro a pesar de la práctica del Tribunal Supremo de Justicia. Otra cosita problemática en materia de ejecución de sentencias, y en esta nos detendríamos un rato y con ella terminamos, tiene que ver con el tema del orden público material en sede de reconocimiento.
porque aquí nosotros vamos a ver esa tendencia que ha sido anunciada por la doctrina y que tiene que ver con llevar a, al derecho internacional privado la noción de orden público en derecho interno, de manera que lo que es calificado como de orden público en el derecho interno se proyecta en el derecho internacional privado con la fuerza suficiente para hacer rechazar decisiones tomadas por tribunales extranjeros. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Adelante, José Antonio. Sí, un primer ejemplo de esta tendencia en materia de orden público cuando se involucran instituciones familiares en los casos de divorcio, la tenemos en la sentencia dictada por la política administrativa el 2 de junio de 2005, caso Ligia Matos contra Carlos Padrón. Allí se trataba de una solicitud de exequatur de una sentencia de divorcio dictada por un tribunal de Miami en los Estados Unidos que había declarado disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes. Además, se había tocado el tema de la patria potestad, de la guardia y custodia, obligación alimentaria y el régimen de visita de los hijos involucrados. Luego de que la Sala Política Administrativa evaluase el tema de las fuentes, llegase a la aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado por el hecho de no existir un tratado vigente entre Venezuela y los Estados Unidos en materia de reconocimiento, y luego de haber hecho todo el análisis del artículo 53 en sus 6 numerales, pasa a establecer si lo relativo a las instituciones familiares es conforme al orden público venezolano o no. Y aquí, en primer lugar, vemos que la sentencia cita el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y de los Adolescentes, o Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, la LOPNA, en donde se indica que, y cito, los derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley son inherentes a la persona humana y en esencia son, entre otros numerales, de orden público. Ahí, en primer lugar, está confundiendo la Sala Política Administrativa el orden público desde el punto de vista del derecho interno con el orden público material que podría ser evaluado en sede de reconocimiento. Como nosotros sabemos, en materia de reconocimiento, la Ley de Derecho Internacional Privado eliminó el requisito del orden público y lo que ha hecho la jurisprudencia es incluirlo a través de distintas vías o a través del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuando en realidad ahí se trata del orden público como excepción a las situaciones jurídicas válidamente creadas según un ordenamiento jurídico extranjero. Lo ha hecho también a través del artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuando allí se trata del orden público como excepción a la aplicación del derecho extranjero, cuando se está evaluando el tema del derecho aplicable. Y hay casos en donde simplemente no da fundamento normativo, pero dice que ha habido una violación del orden público, como es en este caso. Y no solo hubo en este caso una confusión entre orden público interno y orden público en material que puede ser evaluado en ese reconocimiento, sino que incluso hubo una evaluación a priori de esa institución, porque simplemente se indicó que como las instituciones familiares tocan el ámbito de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la patria potestad, la guardia y custodia, el régimen de visitas, la obligación alimentaria, se estaba ante una institución de orden público que no podía ser decidida por el tribunal extranjero, sino que tenía que ser decidida por el tribunal venezolano, sin entrar siquiera a analizar si la forma en la que lo previó el tribunal extranjero era conforme o no al orden público venezolano. Y eso es una tendencia que se ve replicada en otras sentencias, tanto de la Sala Político-Administrativa como de la Sala de Casación Civil, pero hay otros casos en donde hay un análisis un poco más exhaustivo de por qué se violó el orden público. Adelante, profesora Madrid. Sí, hay un ejemplo de esto en la decisión de la Sala de Casación Civil del 25 de julio de 2011. Aquí se trata de una sentencia de divorcio mexicana en la cual, además de la disolución del vínculo conyugal, pues también se decide primero la patria potestad de la hija menor, en la pensión de alimentos, y además se impone una sanción de prohibición de volver a contraer matrimonio al padre durante 2 años después de dictar la sentencia.
Aquí, y vale la pena destacarlo, la sala sí hace el análisis de que México es parte de la Convención de Montevideo, pero se reservó su aplicación a materias patrimoniales y entonces procede a la aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado. Analiza todos los requisitos del artículo 53 y al final, cuando llega al tema del orden público, fundamenta su aplicación en el artículo 5, que es una de las tendencias que ha tomado el Tribunal Supremo, según comentaba José Antonio. Y empieza un poco a analizar el tema de divorcio, no le preocupa mucho con orden público, pero centra su atención en el tema de la pérdida de la patria potestad, porque en la sentencia mexicana la pérdida de la patria potestad se declara por el simple hecho de considerar que el padre es culpable en el divorcio. Sí, un poco con el tema del divorcio sanción, y una de las consecuencias de haber dado lugar al divorcio pues es la pérdida de la patria potestad. La sala hizo un análisis de todo lo que tiene que ver con el bien superior del niño, cita la Convención de Derechos del Niño, las normas correspondientes de la LOBNA, la Constitución venezolana, y llega a la conclusión de que allí pues no hubo realmente un proceso de privación de patria potestad, sino que simplemente se estableció como consecuencia del divorcio, no se oyó la opinión del padre, no se oyó la opinión de la hija menor, con lo cual pues se violaron muchos de los principios contenidos en la legislación venezolana, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista procesal, y por lo tanto esta parte de la decisión mexicana es rechazada. ¿Okay? Luego se entra a analizar el tema de la obligación alimentaria. Allí el juzgador no encuentra mayores contradicciones con la legislación venezolana y pues reconoce que efectivamente existe la obligación, que el tribunal extranjero hizo una evaluación de las posibilidades, la decidió, etcétera, allí no hay problema. Pero al final vuelve con el tema de la sanción de prohibir al padre contraer matrimonio durante 2 años después de declarado el divorcio. Y vuelve a explayarse la sala en el análisis del derecho a contraer matrimonio, de que eso es una situación inherente a la libertad del hombre, etcétera, y que en ese sentido pues contraría el orden público venezolano y por lo tanto le da una eficacia parcial a la sentencia, pero yo quiero destacar aquí que todo el análisis que hace la decisión en relación con la privación de patria potestad, la obligación alimentaria y la prohibición de volver a contraer matrimonio, los hace mirando el espejo de la legislación venezolana. Es decir, si se parecen a lo que nosotros tenemos aquí, pasa. Si no se parece, pues no pasa. Y ese parece ser el hilo conductor de análisis del Tribunal Supremo en este sentido. En este caso, el tribunal dio un exequatur parcial a esta sentencia mexicana, dejando pasar el divorcio y la obligación alimentaria y dejando por fuera la privación de patria potestad y la prohibición de contraer matrimonio durante 2 años después de dictada la sentencia de divorcio. Hay otras situaciones de orden, digamos, bastante curioso porque en estos casos el Tribunal Supremo se pronuncia sobre lo que no dijo la sentencia extranjera. Adelante, José Antonio. Sí, hay como indica la profesora Madrid, una situación bastante particular de estas interpretaciones a veces tropicales que tienen nuestros tribunales. Específicamente traigo a colación 2 casos de la Sala de Casación Social. El primero dictado el 5 de mayo de 2019, caso Alejandro Ruiz contra Ángela García, en donde la Sala de Casación Social estaba conociendo una solicitud de exequatur de una sentencia de divorcio mexicana, que luego de haber evaluado todos los requisitos de eficacia del artículo 53, se detiene en el requisito del orden público e indica en resumen lo siguiente. En materia de divorcio es necesario, según lo que indica la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, establecer también lo relativo a las instituciones familiares. La sentencia mexicana de divorcio no estableció completamente lo relativo a las instituciones familiares de los hijos involucrados en el caso y al no incluir todo lo relativo a las instituciones familiares, violó entonces el orden público venezolano y por ende se otorga una parcial a la sentencia mexicana de divorcio. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo se le puede otorgar eficacia parcial a una decisión extranjera si no ha habido un pronunciamiento?
cuando nosotros evaluamos lo especificado en el artículo 54 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que nos otorga la posibilidad de eficacia parcial, siempre se explica que para que ello sea posible, debe haber una serie de pronunciamientos que sean autónomos entre sí. Aquí lo procedente era, como en el caso que recién explicó la profesora Madrid, evaluar, ok, el pronunciamiento con respecto al divorcio era conforme al orden público. Si era conforme al orden público, pasaba, y lo relativo a las instituciones familiares era conforme al orden público, también pasaba, o si no era conforme, no pasaba. Pero no se puede activar el mecanismo del orden público ante una ausencia de pronunciamiento. Eso de verdad no tiene sentido. Pero lo preocupante es lo que indica la Sala de Casación Civil al final de su motiva, indicando que mantiene de esta forma la pacífica y reiterada jurisprudencia emanada de esta sala en otras sentencias, en donde también hace lo mismo. Entonces, lo preocupante aquí es que ya se está tomando como una línea jurisprudencial el hecho de que si el tribunal extranjero no establece lo de las instituciones familiares, yo, como juez venezolano en sede de reconocimiento, voy a declarar eficacia parcial solo en lo relativo al divorcio, que al menos lo del divorcio lo reconoce y no deja a las personas medio divorciadas, que ya sería algo bastante más grave. El otro ejemplo que traemos a colación es el de la sentencia del 8 de mayo de 2019, una sentencia bastante reciente a la anterior, el caso Julie Robaina contra Eduardo Rangel, en donde se estaba conociendo una solicitud de Ecuador de una sentencia de divorcio dictada por un tribunal de República Dominicana, en donde luego de hacerse el análisis del artículo 53 se llega de nuevo al mismo estado. Como no se establecieron todas las instituciones familiares, se violó el orden público y por ende procede un reconocimiento parcial, pero aquí hay algo más curioso aún. Para el momento en que fue dictada la sentencia de Ecuador, el que había sido menor al momento de haber sido dictada la sentencia de divorcio en República Dominicana ya era mayor de edad. Entonces, el análisis que hizo la sala social fue indicar que fue violada el orden público y que a pesar de que para el momento de la sentencia esta persona era mayor de edad, para el momento en que fue dictada la decisión de divorcio era menor y que por ende necesitaba esa protección en materia de instituciones familiares, por lo que se otorgaba en una eficacia parcial de esta sentencia. Hay además del absurdo de nuevo de declarar la eficacia parcial ante ausencia de pronunciamiento, la sala además está activando el orden público en un caso que es innecesario, porque a pesar de que la competencia ya fue bien asumida en la sala social, si para el momento de la solicitud de Ecuador esta persona era menor de edad, que es el factor determinante, es el fuera atrayente, ¿por qué es necesario entonces activar el orden público al momento de dictar la sentencia si ya la persona el hijo de la pareja no va a estar sometido a ese régimen de instituciones familiares? Aquí entonces lo importante es igualmente hacer ese llamado de atención de, en primer lugar, activar el orden público solo cuando efectivamente hay una violación grosera de los principios fundamentales de nuestro foro, y además de que hay que activar el orden público es cuando activamente el tribunal extranjero ha dictado o ha emitido un pronunciamiento que sea violatorio a nuestros principios, no cuando ha habido una omisión de pronunciamiento. Pero además la profesora Madrid nos tiene un ejemplo relativo a el orden público y a la pérdida de la patria potestad. Exactamente, la última decisión dictada por el Tribunal Supremo, en este caso en Sala de Casación Social en materia de exequatur, que se produjo el 16 de diciembre de 2020, se trataba de una sentencia mexicana en la que se pronunciaba el divorcio y además del divorcio se pronunciaba el juez mexicano sobre la pérdida de patria potestad del padre. En este caso, nuevamente vemos una sentencia mexicana. Esta es una de las sentencias de exequatur en donde se dice, en vista que no tenemos tratado con México sobre la materia, entonces entramos a decidir conforme a la Ley de Derecho Internacional Privado, sin especificar por qué no se aplica esta Convención de Montevideo frente a México.
La sala pasa a analizar entonces el artículo 53, examina todos los requisitos, los 6 ordinales de la norma y finalmente dice que ahora es necesario entrar a verificar si la decisión extranjera viola el orden público venezolano. Esta vez no da fundamento para revisar el orden público y entra directo al tema de la pérdida de la patria potestad, estableciendo siempre un paralelismo entre el procedimiento extranjero para llegar a esa pérdida y el venezolano. Dice que la sentencia extranjera o la sentencia mexicana declaró la pérdida de la patria potestad debido al abandono del padre a la hija menor y al incumplimiento reiterado de la obligación de alimentos. La sala toma como referente entonces el artículo 352 de la LOBNA, que establece las causales de pérdida de la patria potestad, entre las que se cuentan justamente el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y la negativa de prestar la obligación de manutención. Con lo cual, hace la sala lo que antes de la sentencia Correa de Rampersad hacía en materia de divorcio, es decir, comparar las causales de pérdida de patria potestad conforme a las cuales se decreta la pérdida por el Tribunal Mexicano y las causales establecidas en la LOBNA, de manera que si se parecen, pues entonces la sentencia es reconocida y si llegaran a no parecerse, pues declara el derecho o esa situación como incompatible y no permitiría el reconocimiento de la sentencia extranjera. En este caso, entonces, la sentencia valora esa compatibilidad y admite el exequatur total de la sentencia, tanto el tema del divorcio como la parte de pérdida de la patria potestad. Pero sí nos deja esto un tema importante, estos análisis del orden público. Quizá no la mejor lección, pero sí hay un hilo conductor de esa, digamos, proyección del orden público en el derecho interno hacia el derecho internacional privado, que puede ser realmente peligrosa porque esa excepcionalidad que ha revestido al orden público en el derecho internacional privado, pues se está como ampliando a campos antes no previstos de esa manera. La tendencia del Tribunal Supremo a que la sentencia extranjera tiene que ser tal cual como la dictamos nosotros en Venezuela, y si no, pues simplemente podría resultar contraria al orden público, incluso por lo que no dice la sentencia extranjera, lo cual desde luego resulta peligroso. Buscarle un hilo conductor al comportamiento del Tribunal Supremo en materia de eficacia de sentencias extranjeras es complicado cuando se meten estos temas de fondo, porque digamos que todo depende como del ánimo del juzgador en el momento, lo cual hace más inseguro y peligroso el procedimiento de exequatur. Con esto entonces terminaríamos la presentación dándoles las gracias por escucharnos y quedamos atentos a las preguntas que puedan formularnos. Muchas gracias, profesora Madrid, profesor Briceño. Invitamos, por supuesto, a todos los asistentes a nuestro diálogo del día de hoy a participar, a intervenir, a comentar. Yo quería comenzar pidiéndole a ustedes sus comentarios. No se refiere a uno en particular. Por supuesto que esto sale con mayor o menor intensidad, dependiendo de los casos. Hay un par de asuntos, el caso de Morris, de Russell Morris contra Hodgson y el caso de Jerome Puyol también. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de llegar a firmar aquí el reconocimiento automático a la luz del artículo 55? Años luz. El reconocimiento sin exequatur, para ponerlo mejor dicho. Sí, años luz, creería yo. Porque si, digamos que lo que se buscó con la ley fue una mejora en relación con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y el tribunal no lo ha entendido así. Entiendo que en uno de los proyectos de código que circuló por ahí estaba incluso previsto el reconocimiento automático, José Antonio, que lo conversábamos el otro día en materia de cuestiones de familia. Eso no va a pasar en Venezuela. Yo no, porque, y también veo uno aquí un poco la tendencia que se ve en materia de jurisdicción del juez venezolano a asumir jurisdicción en todos los casos. Pues aquí entorpece el reconocimiento de la sentencia extranjera para tener que conocer nuevamente en Venezuela. No sé por qué, pero yo veo lejos la posibilidad de un reconocimiento automático en Venezuela. Todavía.
Lo digo Correcto, porque y ahí hay que tomar en... Y es que la forma en la que está configurado el artículo 53 con el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ya desde 1999 nos plantean unas bases para que se ocurra ese reconocimiento al menos en todos aquellos efectos que no son el efecto ejecutivo. E incluso en materia de cosas juzgadas, además de la confusión que claramente hizo la Sala de Política Administrativa en el caso Morris contra Hodgson, de cosas juzgadas equivale a efecto ejecutivo, creo que es posible, y creo que en esto coincidimos la profesora Madrid y yo, que está plenamente permitido desde el punto de vista de cómo está configurado el ordenamiento jurídico venezolano, a que un tribunal de instancia, ante, por ejemplo, la interposición de la cuestión previa de cosas juzgadas, o ante incluso la activación de una incidencia del artículo 608, haga un reconocimiento incidental, sin necesidad de un exequatur, que pueda tener efecto solo para el caso concreto, sí, pero puede haber ese reconocimiento. Si ya la parte quiere un reconocimiento que sea que puedan surtir efectos para todos los casos, ya pueda obtener su exequatur, pero en la forma en la que está configurado el sistema, sí permitiría ese reconocimiento incidental y en algunos casos ese reconocimiento automático, pero coincido con el profesor de que lastimosamente estamos a años luz de eso. ¿cuánta luz o cuántos años? Muchos. Nada que ver entonces. Yo no lo veo claro. Lo que decía José Antonio, todavía se confunde el efecto de cosas juzgadas con el requisito de una sentencia definitivamente firme que está en el 53. Ya, pues, de ahí no hay esperanza de mucho. Okay. Y ahora otra pregunta aquí, o otro comentario. Eh, el, el orden público, o sea, el control del orden público en sede de exequatur. ¿Hay alguna manera de explicar? Porque esto ya se volvió una rutina. ¿Okay? Pero cuando uno se encuentra con el artículo 53, que no dice por ningún lado que hay control de orden público, como había en los anteriores códigos de procedimiento civil, ¿cómo explicar eso que arrancó? Claro, después se multiplicó y después continuó porque es más o menos más de lo mismo. Pero, ¿cómo hablar allí de por qué con el 53 seguimos todavía revisando? Porque queremos leer lo que queremos leer. Yo, cuando en el 53 recién aprobada la ley, me parecía que, usando una expresión de teoría general del derecho, esa norma tenía un silencio elocuente. Es decir, no quiero el requisito, porque si están todos los del Código de Procedimiento Civil, eh, no se discutió, por ejemplo, ay, y la reciprocidad se eliminó, no, se le olvidó al juez, vamos a pedir reciprocidad, no, eso nunca ni siquiera se discutió, entonces, ¿por qué seguir con el empeño del orden público? Y creo que es un requisito que no han dejado de revisar en sede de exequatur. Cuando no hay violación, de pronto no lo mencionan. Es raro ver una sentencia como la última que citábamos en la cual se llega a la conclusión de que no hay violación después de hacer un análisis. Pero cuando algo huele extraño, y huele extraño porque huele a orden público en el derecho interno, entonces empezamos a buscar, digamos, fundamentos. Yo sí estoy de acuerdo en que lo menos grave es revisar conforme al artículo 5 de la ley, ¿ok? Pero el 53 técnicamente no lo dice. Y es un tema de discutir, pues el orden público es o el material es el único requisito que da pie a una revisión del fondo de la sentencia extranjera, pero es el único que mantiene los sistemas que van hacia la eliminación del exequatur, como la Convención de la Haya en materia de adopción. Dice, el decreto de adopción pasa salvo que viole el orden público, entonces tampoco es que nosotros en derecho internacional privado tengamos la tarea hecha y lo tengamos totalmente claro. Y bueno, y los tribunales han hecho fiesta con el tema. Ha servido para lo mismo que sirve en el derecho interno. Cuando me doy con una pared, y yo se lo digo así a mis estudiantes, cuando llega una pared y no encuentro salida, saco la bandera del orden público y salgo por ahí. Y no está muy claro para nadie cómo se usa, en qué casos debería usarse, cómo debería revisarse.
etcétera. Entonces, explicarlo a un juez que esté encargado de revisar estos temas de exequatur, yo lo veo bastante complicado, porque siempre queda el sentimiento de llegué al ordinal sexto del 53 y ahora orden público y siguen por ahí para abajo. Con artículo 8, con artículo 5, sin artículo, pero caen indefectiblemente en el tema del orden público. Muchas gracias. Bueno, nuevamente invitamos a los asistentes a nuestro diálogo del día de hoy a intervenir. Ahora, si alguien tiene algún comentario, por favor, o alguna pregunta, algo que añadir, aportar, por favor. Si no, voy a hacer otro comentario más entonces allí sobre la cuestión del orden público. Hay una sentencia vieja de los años, creo que 40 y tantos, por ahí los años 40 y pico, una sentencia alemana, que la cito en algún trabajo que escribí por ahí que tenía que ver con temas de tutela judicial, efectiva y ese tipo de cosas en materia de... Era una señora venezolana que se casó con un señor alemán y se fueron a vivir a Alemania en los años en que venía el nacionalsocialismo allá. La señora entonces, cuando estaba con su alemán en Alemania, le aplicaron las leyes raciales y divorciaron a la señora, o se divorció el alemán de la venezolana, sobre la base de que la señora no era de la raza aria. Entonces la señora se regresa a Venezuela con su sentencia alemana, cuando está acá solicita el exequatur. ¿Qué hacemos con esta sentencia? Con esa sentencia ahorita estaría raspada por temas de orden público, discriminación, y le recitan la Constitución, la Declaración de Derechos del Hombre y de ahí para abajo. Pero si la señora es la demandante del exequatur, o sea, yo que fui la supuesta discriminada, o sea, yo no quiero seguir casada con ese tipo que está allá con su área. Yo no creo que un juez venezolano, incluso considerando que el afectado renuncia a esa protección es irrenunciable, y teóricamente lo es. Teóricamente lo es. Hay cuestiones protegidas por el orden público que lo son por interés general y que por lo tanto no pueden ser ni subsanadas ni renunciadas por el interesado. Yo creo que esa sentencia estaría raspada. ¿Qué dijo la Corte Federal y de Casación en su momento de esa sentencia? Pasó. Sí, pero pasó así como de medio lado. Pero una pregunta, ¿y si la misma perjudicada, digamos acá, ella es la que está demandando el exequatur y además invoca la protección de otro derecho constitucional que ustedes mencionaron, que es ese derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad? Es decir, yo tengo derecho a volverme a casar. Y entonces, pero es que es razonable. Es decir, ¿qué le diría yo? Pase. Pero ¿qué le diría al Tribunal Supremo de Justicia ahorita? No. Y orden público con eso, y a pesar de que hay casos de orden público procesal en donde ocurre lo mismo, porque cuando se entiende violado el derecho a la defensa del demandado, pero es el demandado el que solicita el exequatur, se entiende ahí convalidado. Pero ahí creo que, igual que la profesora Madrid, que el razonamiento del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Superior en sede de reconocimiento no va a llegar hasta ese punto, sino que simplemente va a haber violación de orden público, a pesar de que sea la misma cónyuge afectada la que esté solicitando el reconocimiento, y no le va a dar paso. Y lo del orden público procesal, cuando hubo el cambio a sala de casación civil, le costó entenderlo, porque las primeras decisiones de la sala civil revisaban debida citación aun cuando hubiese sido el demandado original quien pidió el exequatur en Venezuela, porque esa era práctica de la sala político-administrativa. Yo no lo veo fácil en este momento. ¿Cómo fue el medio lado de que pasó esa sentencia en su momento? ¿Usted tiene esa sentencia por ahí? Es vieja, ahorita no lo recuerdo. Aquí están hablando del de Zamora, ahí hay el profesor Angrisano y
Hay otro comentario más en el chat, hablan del desamor, que a lo mejor ellos lo pueden explicar mucho mejor. Ah, bueno, pero eso del desamor entraría perfectamente en la liberación total de causales a partir de la correa Rampersad y a lo mejor pasaría por ahí. Pues sí, cual causal cualquiera, pero no sé. Pero Yo creo que el está, orden público se le pondría duro allí. no sé si el profesor Angrisano quiere intervenir, porque ahí está el caso del 185A. Hola, buenas tardes. Bueno, Adelante, felicitaciones. profesor, bienvenido. Gracias, felicitaciones. Yo soy invitado aquí de externo porque aquí los especialistas son ustedes, más bien yo vengo a aprender Aquí no por hay externos, supuesto, profesor. de Claudia y de Briceño, por supuesto, con sus maravillosas exposiciones. No, yo lo que diría que si esa sentencia se plantease como la planteó el decano Hernández Bretón, hoy día, digamos, el principal fundamento sería el desafecto y el desamor. O sea, la misma doctrina de la propia Sala Constitucional pudiera ayudar a que esa sentencia, independientemente que pudiera ser considerada que de alguna manera violatoria, por supuesto, discriminatoria, etcétera, etcétera, el simple alegato de que ya no quiero seguir casada con él sería más que suficiente para que el tribunal no le pusiera mayor atención al tema de fondo para evitar, digamos, darle el exequatur a la sentencia. Lógicamente, aquí se plantean dos escenarios. Terminaría siendo mucho más rápido y efectivo demandar el desafecto y el desamor hoy aquí en Venezuela que intentar incluso el propio exequatur. Ese era el comentario que quería hacerles y bueno, felicitarlos a ambos por la exposición. Gracias, profe. Yo sí creo que le saldría más fácil divorciarse que pedir un exequatur en ese caso, porque no va a lograr zafarse el orden público. Pero aquí no habría, porque aquí no habría un derecho superior, o sea, el derecho a libre desenvolvimiento de la personalidad, a contraer nuevas nupcias, etcétera, etcétera, reenderezar su vida o echar a perder su vida, es un derecho superior todavía a esa discriminación sobre la cual se le pretendió haber perjudicado. Es decir, tienes dos males, ¿no? No, claro que sí. Y técnicamente, y con lo que nos acaba de explicar el profesor Angrisano, debería teóricamente pasar, pero es que la sentencia extranjera tiene un gran problema y es que es extranjera. Y ya por ahí, en el Tribunal Supremo, y usted lo sabe, eso es un paquete. Entonces, que lo diga yo está bien, pero si lo dice el otro, ¿qué también va a estar? Y yo sí creo realmente que le saldría más fácil divorciarse en Venezuela que pedir el exequatur. Gracias por los comentarios. Profesor Briceño, ¿tiene algún comentario para cerrar también? No, bueno, aquí veo un comentario en el chat de Nicole Colinas que me parece bastante acertado, y retomando la idea con la que abrimos, es que en efecto cuando vemos esa obstaculización del reconocimiento en ciertos casos por el Tribunal Supremo de Justicia, e incluso cuando vemos esa ralentización del exequatur que se han visto en ciertos casos, se está viendo afectado el derecho a la tutela judicial efectiva. Y aquí hay algo que los tribunales venezolanos deben entender bastante, es que la tutela judicial efectiva no solo la otorgan ellos a través de sus sentencias, sino también la otorgan a través del reconocimiento de esas sentencias que ya han sido dictadas con carácter de cosa juzgada por tribunales extranjeros. Y este procedimiento del exequatur, que para algunos parece un perro azul, creo que actualmente con la diáspora venezolana se está volviendo un procedimiento más cotidiano, tanto para los jueces como para los litigantes, y debe tenerse muy en cuenta el fin último que es darle esa continuación a las relaciones a través de las fronteras, y además a la tutela judicial efectiva en sede de reconocimiento. Así es. No debe prolongarse el principio de monopolio de la función jurisdiccional a un procedimiento que fue hecho para excepcionar ese principio y permitir la circulación de relaciones en el espacio. Y no parece que es ese el fin que está llevando
el Tribunal Supremo, y yo cerraría con una idea que siempre repite el profesor Hernández Bretón, y es que al final de la historia uno puede estar discutiendo aquí teorías y más teorías, opiniones y más opiniones, pero hay un ser humano en el medio que está atrapado en una situación que necesita resolver y que el Estado no le resuelve. Y yo cerraría con una decisión recientemente dictada por la Corte Suprema de Colombia que tiene que ver con estos temas y la forma en que los estados obstaculizan la circulación de relaciones. Era una sentencia venezolana, de hecho, de divorcio, en la cual eh, no era, ahora no recuerdo de qué era, pero una sentencia dictada en el marco de la LOBNA, ¿okay? Que la propia LOBNA decía, esto no tiene recurso alguno. La Corte Suprema colombiana dijo, no me estás probando que la sentencia sea definitivamente firme, y aunque me estás diciendo que la LOBNA dice que el procedimiento llega hasta allí y que esta sentencia no tiene recurso alguno, no estás probando el derecho extranjero como deberías probarlo, y por lo tanto rechazo el reconocimiento de la sentencia. Hasta ese extremo llegan los estados, porque a veces priva más el principio de monopolio de la función jurisdiccional del propio Estado a permitir la circulación de relaciones, perjudicando a un ser humano que es el que se queda ahí en el medio con su relación a cuestas sin poderla ejercer en un nuevo territorio. Bueno, buena reflexión esa, profesora. ¿Y allá en Colombia no aplican el acuerdo boliviano? ¿Ah? Allá en Colombia no aplican el acuerdo boliviano. Pues no mucho, porque en esta sentencia de hecho han debido aplicar la Convención de Montevideo y tampoco ni la mencionaron. Está bien, bueno, seguiremos haciendo. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Madrid, al profesor Briceño, a todos ustedes por participar, y los esperamos entonces el jueves 18, invitados para el jueves 18 de marzo, cuando vamos a tener una exposición que tiene que ver con recientes desarrollos en nuestra región. Vamos a comenzar con esto, un ciclo también en el que vamos a tener ocasión de ver qué están haciendo los países de nuestra región en estos temas de derecho internacional, cómo va progresando o cómo va retrocediendo, podríamos decir, o por lo menos preguntarnos, el derecho internacional privado en nuevas experiencias legislativas. Hasta entonces, mucha salud y nos vemos el 18 de marzo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.